Lluvias de bendiciones, mis amados en Cristo. Por la gracia del Señor, les estamos compartiendo el devocional número 20 de la carta a los Romanos. Concluyendo con el capítulo 4, vamos a hacer un resumen de los versos 13 al 25, leyendo los versos 13 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En el devocional de ayer, recalcamos mucho el hecho de que Abraham fue justificado por la fe sin base en las obras. Y en el texto leído hoy, aprendemos que la promesa le fue dada al patriarca más de 400 años antes de que Dios les diera la ley a los israelitas después de su liberación de la esclavitud egipcia. De modo que los descendientes sanguíneos de Abraham no son dueños exclusivos de la promesa de salvación. Las promesas dadas a Abraham por Dios al principio de su camino de fe fueron las siguientes. Número 1, él había de ser bendecido y fue declarado por Dios como bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12, versos 2 y 3 y 22, verso 18. Y número 2, Abraham había de recibir la tierra de Israel por medio de sus descendientes como posesión para siempre. Génesis 13, versos 14 al 17, 15 versos 7, 17 versos 7 y 8 y 22 verso 17. Estas promesas se combinan en un gran número de profecías en las cuales podemos ver al Israel redimido y bendecido en su tierra, centro de bendición para el mundo entero, bajo la autoridad de su Mesías. Muchas de estas profecías se encuentran en el libro del profeta Isaías. Queda claro entonces que la primera promesa de bendición universal se cumple en la bendición evangélica de la dispensación, puesto que se ha demostrado que todo creyente, incluso el no circuncidado, es hijo de Abraham, como argumenta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 9 al 29. En otras palabras, la promesa depende de la fe y no de la ley. En los versos 15 al 29 de ese capítulo de Gálatas, Pablo nos arroja mucha luz sobre esos argumentos en donde él afirma que la ley, que fue promulgada 430 años después del pacto descrito en Génesis capítulo 15, no podía anular los términos del contrato garantizado por Dios. De esto concluimos entonces que la ley cumple con un propósito específico, pero no está en la línea de la promesa y del pacto otorgados por la gracia de Dios y recibidos por la fe del creyente. A la luz de estas consideraciones, comprendemos entonces que si solo los de la ley, es decir, los que obran conforme al régimen legal, fueran los únicos herederos de las promesas, esas promesas que emanan de la gracia de Dios y que se reciben por la fe, perderían toda eficacia, lo cual es imposible, puesto que es Dios quien las garantiza, como explica el apóstol Pablo en los versos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, es decir, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.